La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Bueno, pues ahora sí que sí, arrancamos nueva temporada con Feliciano y con sus papeles. Se ha hablado mucho de la reciente designación del Salón del Prado como Patrimonio de la Humanidad, pero nadie ha perdido tiempo en dedicarle unas líneas a su verdadero artífice, el oscense don Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda. Toma ya, pues entonces tratándose de un oscense, seguro que hoy vas a reparar esta injusticia. Pues claro que sí, mira, vamos a hablar del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. La Ilustración proponía que las decisiones de los humanos venían dominadas por la razón y que la razón no conocía clases sociales, por lo tanto el pueblo tenía derecho a intervenir en su gobierno. Los monarcas europeos, muy pillines ellos, se hicieron los ilustrados a toda prisa y se emplearon a fondo en modernizar las estructuras económicas de sus reinos. Pero ojo, y aquí es donde estaba el truco, sin soltar un ápice de su poder. A esta forma de gobierno se le ha llamado el absolutismo o el despotismo también ilustrado. Pero a pesar de todo, Feliciano, la Ilustración fue una época supuestamente de cambio, de progreso. Sí, hombre, a ver, la verdad es que fue una época interesantísima hasta que la burguesía ilustrada pues se dio cuenta de que los cambios, pues sí, que es verdad, que eran muy pintureros, muchas reales academias, muchas reales fábricas, pero en lo esencial todo seguía igual, como decíamos antes, ¿no? O sea, que la burguesía no tocaba el poder y el pueblo ya no se seguía muriendo de hambre como toda la vida había sido. Y entonces, claro, pues la cosa acabó pues con las famosas revoluciones burguesas que además se extendieron por toda América. Y todo esto que nos estás contando, Feliciano, ¿qué tiene que ver con el Paseo del Prado? Vamos a centrarnos en Madrid. Fallece el rey Fernando VI y llama a su hermano Carlos, rey de Nápoles, para hacerse con la corona de España. Carlos III, pues es el más claro ejemplo de monarca ilustrado. La verdad es que no era una lumbrera, no era un tipo superdotado, pero sí que era una persona inteligente y bastante instruido. Y entonces, bueno, pues el hombre vivía muy bien en Nápoles y claro, le costó mucho esfuerzo dejar ese paraíso para venir a la áspera España, ¿no? Y para suavizar el golpe, pues lo que hizo fue venirse con toda su corte de funcionarios italianos encabezadas por los ministros Grimaldi y Schillaci. ¿Y es verdad eso que dicen que al llegar a Madrid se llevó una gran decepción? Carlos III, que además de ser rey de Nápoles, la verdad es que vivía como un rey en Nápoles, pues el hombre ya venía bastante quemado, ¿no? Porque era un marrón, venir a dirigir pues el mayor imperio, ya no sé si de la historia, pero desde luego del momento. Y para colmo, cuando llega a Madrid, se encuentra que la capital del reino más poderoso del mundo era un poblachón anegado en mierda. Y perdonad la expresión, pero es que decir otra cosa sería una hipocresía. Madrid tenía en ese momento 150.000 habitantes que vivían miúfanos en un verdadero estercolero. Las basuras, incluido el contenido de los orinales, se echaba por la ventana el famoso grito de agua va, las calzadas eran unos regatos de barro, de orines y de excrementos. El único sistema público de limpieza era un gran cajón tirado por mulas, tenía unos tablones así como si fuera una palaquitanieves y entonces al atardecer lo pasaban por las calles de Madrid. Imaginaros el hedor que se montaba al remover toda esa porquería y llevarla de un lado para otro. Y en fin, los castizos, que siempre son muy ocurrentes, le llamaban la marea, ¿no? Y cuando oían ya de lejos que venían con la quitanieves, gritaban todos, ¡que sube la marea, que sube la marea! Y se escondían como, Nos hacemos a la idea, como sí. podían, ¿no? Bueno, pues si a eso cuentas además que no había ni un solo farol y no había ninguna policía y además los madrileños circulaban de noche embozados en sus largas capas en las que podían ocultar cualquier tipo de armas, pues fíjate el peligro que había en salir de noche en Madrid. Pues nos hacemos a la idea, menudo panorama, Feliciano. Lo raro es que Carlos III no se diese la media vuelta y otra vez a Nápoles. Pues mira, yo creo que ganas no le faltaron, pero claro, no, se tuvo que quedar. Enseguida vio que eso no podía ser y bueno, encargó a su ministro Schillaci que pusiera orden en la ciudad. Schillaci obligó a los propietarios pues a tomar unas medidas básicas, ¿no? Como fue empedrar pues todos los aledaños de sus casas, hacer fosas sépticas en cada casa, poner faroles en los portales, creó un cuerpo de policía y uno de recogida de basuras pues mucho más científico que el de la marea. Hizo unas normas pues muy básicas para una convivencia vecinal normal. Entonces con la ciudad más limpia la gente estaría contentísima, vamos, entusiasmada. Pues no, que ya se sabe lo reacio que es el pueblo español para los cambios. Y decían, yo no sé por qué ahora tienen que venir estos italianos a decirnos lo que tenemos que hacer. Schillaci se creció, ¿no? Porque vio que todas sus medidas iban dando fruto, claro. Daban fruto a base de unas multas y unos castigos impresionantes, todo hay que decirlo. El tío se creció y dijo, bueno, siguiente paso, voy a poner orden en la vestimenta a los madrileños. Puso por las paredes de Madrid un bando explicando que quedaba prohibida la capa larga. La gente, que ya estaba muy quemada con Schillaci, pues respondieron arrancando, pero con saña, todos los carteles. El ministro, ante tal afrenta, se encocoró mucho y montó unos controles policiales en la calle donde había un equipo de sastres que muy expeditivos te cortaban in situ la capa. La gente se sublevó, se echó a la calle, arrasó el palacio de Schillaci, arrasó el palacio de Grimaldi y de paso, ya que pasaba por ahí y que era italiano,
italiano del arquitecto Sabatini. Y acabaron todos ante el Palacio Real pidiendo la expulsión de todos los italianos. Carlos III estaba horrorizado, asustadísimo. Él dijo a todo que sí, que lo que quisieran, firmó todo y en que pudo se escapó a Aranjuez, donde claro, ahí se sentía mucho más a salvo de las turbas. Esto fue un preludio a la Revolución Francesa. Pasó lo mismo, que si Versalles, que si París, que si escapaban, tal. Bueno, claro, cuando se enteraron todo el pueblo de Madrid que estos señores se habían ido a Aranjuez, montaron ya la tremolina y propagaron los disturbios por todo España. Y en todo esto, Feliciano, perdona, ¿qué tiene que ver el conde de Aranda? Mira, el conde de Aranda era un diplomático, un militar y un político muy reformista, muy inteligente, que resolvía siempre a la perfección todos sus cometidos. Aunque Carlos III sabía de su lealtad y de su valía, no lo tragaba porque claro, el conde de Aranda, como buen aragonés, no se callaba una y le echaba en cara, pero al mismo rey, todos los errores de sus ministros italianos. Carlos III, en cuanto pudo, se lo quitó de encima y lo mandó de capitán general a Valencia. Cuando Carlos III se vio totalmente desamparado en Aranjuez, amigo, allí ya llamó a Aranda para que viniera a sacarle las castañas del fuego. Pero Aranda no se inmutó ante el desesperado llamado del rey y comenzó a negociar. Primero dijo, bueno, vamos a ver cómo me va a pagar usted todas las deudas que tiene conmigo, porque fue muy cicatero siempre Carlos III con Aranda. Carlos III firmaba todo y luego le dijo, bueno, muy bien, y ahora vamos a estudiar cuál va a ser mi situación en el gobierno, ¿no? Porque, claro, no voy a ir de cualquier manera. Pues a los pocos días ya llegó Aranda con sus tropas a Madrid y fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, que venía a ser como hoy en día el jefe de gobierno. Aranda restableció el orden con mano dura, porque era un gran militar, era un genio para todo, pero como era muy listo, él sabía que no era suficiente para arreglar la situación, pues la mano dura, ¿no? Y quiso dar al pueblo de Madrid una satisfacción para hacerle olvidar los dolorosos acontecimientos del motín. Bajó impuestos, iluminó las calles, las limpió de ladrones y mendigos y además consiguió imponer la capa corta y el tricornio, sin violencia. Sencillamente la puso de moda. Y Aranda además, él vio un fenómeno que él no había visto en ninguna de las cortes europeas, que era el fenómeno del casticismo. Y para que nos hagamos una idea, ¿qué significaba o qué era en esa época el casticismo? Era una cosa muy curiosa y que solo se daba en Madrid, y es que la nobleza compartía sus aficiones con el pueblo. Iban todos juntos a los toros, al flamenco, al teatro, a los paseos. Ojo, esto no quería decir que se mezclaran las clases sociales, no se mezclaban, pero estaban todos en el mismo sitio. O sea, en un teatro, unos estaban en el palco, otros estaban en las gradas, pero juntos. Eso no se había dado en ningún sitio en Europa. Fíjate, en Versalles, los nobles estaban separados por unas verjas de 4 metros de altura del pueblo llano. Y entonces Aranda fomentó el casticismo y organizó los célebres bailes de máscaras, del que tantas veces hemos hablado aquí, de los Caños del Peral. Allí podía acudir cualquier madrileño que pudiera pagar la entrada. El éxito, bueno, fue la comidilla de todas las cortes de Europa. El mismo Casanova, cuando vino a Madrid, pues habló de estos bailes, muy escandalizado, porque dijo que nunca había visto tanta lascivia como en el baile del fandango en los Caños del Peral. Aranda también percibió la pulsión de los madrileños por salir a la calle y celebrar las fiestas al aire libre. La gente paseaba por los jardines del Retiro, por los prados de Atocha y de los Jerónimos. El conde de Aranda descubrió 250 años antes que Isabel Díaz Ayuso el gen tabernario de los madrileños y montó 3 chiringuitos en tiendas de campaña en el Retiro, donde se servían refrescos, chocolate y lo que decíamos, en esos chiringuitos igual se sentaban condes y marqueses que comerciantes y ganaderos, cada uno en su mesa. Pero fíjate, luego se planteó que con los dineros que ganaba en los bailes de los Caños del Peral, pues limpiar de prostitución y delincuencia el Prado de San Jerónimo y convertirlo en un paseo monumental. El Salón del Prado fue la envidia de todas las cortes europeas. Aranda se guardó muy bien de encargar el proyecto a un arquitecto español, Ventura Rodríguez, quien planteó las 3 fuentes, Cibeles, Neptuno y Apolo. Se aplanó el pavimento, se plantaron árboles, se pusieron faroles, pórticos, motivos ornamentales y sobre todo, acordémonos del gen tabernario, botillerías, que era como se llamaban los chiringuitos. Fue tal el éxito que Aranda incluso llegó a trasladar allí el jardín botánico, que es donde está hoy en día, aunque sí es verdad que el botánico era algo más científico y ahí había ya que pagar una entrada, eso ya era un poco más chic, digamos. Pero bueno, oye, todo el mundo de Madrid iba al paseo. Carlos III se entusiasmó con el resultado y ahí ordenó construir el Observatorio Astronómico y el edificio Villanueva, que hoy en día alberga el Museo del Prado, que él iba a poner allí el Gabinete de Ciencias Naturales. ¿Os acordáis que hablamos de eso ya cuando en estos papeles hablamos del megaterio? Y luego ya en el siglo XIX, otros aragoneses, los duques de Villahermosa, pues también construyeron ahí su palacio, que hoy es el Museo Thyssen, que en el XIX fue un verdadero centro de cultura romántica, como también contamos en los papeles cuando hablamos de otro cense, el pintor Carderera. Así que esta es la verdadera historia del Paseo del Prado, que como no podía ser de otra manera, oye, lo tuvo que hacer un señor de Huesca. Oye, nos ha encantado esta historia, esto de las botillerías, los chiringuitos, me encantan estas palabras. José Manuel. Oye, una cosa que se me ocurre, si este paseo del Prado lo hizo el conde de Aranda, ¿por qué le dan todo el mérito a Carlos III? Por un lado, hay que pensar que esto de hacer una ley de memoria histórica para cambiar
la realidad no es un invento exclusivo de Pedro Sánchez. Esto es más viejo que la tos. Y cuando el desagradecido de Carlos III, una vez que ya Aranda sofocó el motín y él se vio bien seguro en el trono, se volvió a quitar encima al conde y lo empaquetó de embajador a París. A ver, era el cargo más importante que había en ese momento en Europa, pero él se lo quitó de encima. Y entonces su nuevo ministro Florida Blanca, pues bueno, muerto de celos, la aplicó al conde Aranda su propia ley de memoria histórica. Se cargó todos los proyectos que tenía Aranda en marcha, palacios, ornamentos y, por supuesto, desmontó todo su programa cultural, todo el apoyo que Aranda dio al teatro. Recordar que el Coliseo de Carlos III el Escorial realmente lo hizo el conde de Aranda y le han puesto el nombre de Carlos III. Por otra parte, los viajeros escritores extranjeros que visitaban España, pues yo no sé por qué, pero siempre han tenido mucho peso en la historiografía española. Pero unos señores que venían, estaban 3 días en Madrid, contaban lo que veían, que puede ser muy interesante, y se iban. Claro, al estar tan poco tiempo, no entraban en profundidad. Oye, ellos veían pues todas estas maravillas del Paseo del Prado y se lo ponían a beneficio de Carlos III. Pero bueno, yo creo que lo importante es quedarnos con la idea de que el conde de Aranda creó el Paseo del Prado para el disfrute de todo el pueblo de Madrid, sin distinción de clases sociales, como compensación por la represión del motín de Esquilache. Eso es que es una idea realmente de la Ilustración. Vamos a rescatar por lo menos a uno de los viajeros que se llamaba Peirón, el que más tiempo perdió en informarse, y decía: a Aranda se debe también la limpieza y la seguridad que goza la villa de Madrid. Las mujeres van regularmente a hacerse ver en carroza y pueden pasear su indolencia tranquilamente por el Paseo del Prado. Nos ha encantado, nos quedamos con esta idea, Feliciano, ya nos tenemos que despedir y sobre todo qué injusto, ¿no?, que el mérito se lo lleven al final otros. Bueno, pero se habla de Carlos III como el mejor alcalde de Madrid. Realmente el mejor alcalde de Madrid fue don Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda.